I ara anem ja al Prepara't a fons, o el que és el mateix, se n'anem amb Clara Castelló, a aprendre avui com hem de fer front a un procés de selecció i, més concretament, com hem de comportar-nos en una entrevista de treball. Sí, per exemple, les trampes en què no hem de caure i que segurament ens posaran, o, per exemple, com destacar, com deixar empremta. Són consells per al moment de l'entrevista, però també per a l'abans i per al després. Ximo Salas, bon dia. Bon dia, Clara. Què és la marca personal i com la podem desenrotllar per enfocar-la a la búsqueda de treball? Es la habilidad de desarrollar tus puntos fuertes para ser diferente a los demás, ¿vale? Ya no todo lo que sabes hacer, todo lo que eres tú, todo lo que has estudiado, sino más bien la percepción que dejas en los demás cuando no estás, ¿de acuerdo? Es decir, es aquello... Es el que recorden de tú. Efectivamente, es aquello que puedan recordar de ti y que sea agradable. Con la competitividad que tenemos ahora, obviamente, cuanto más diferente seas, mejor. Cuando te apuntes a una selección de empleo y hay 300 personas apuntadas, tiene que ser 299 y tú. Si consigues eso... És establir aquesta diferència amb la resta de candidats. Si consigues eso, puedes estar hablando de que tienes una marca personal. De fet, ara, avui en dia, s'és molt més exigent amb els candidats, hi ha molta més possibilitat on elegir, entre ells també hi ha molta més competència, hi ha molts bons professionals que estan en l'atur. Tot això podríem dir que deriva en processos de selecció més rigurosos? Por supuesto, claro. Aunque parezca mentira, aun habiendo mucha gente en el paro, las empresas tienen más dificultad para encontrar profesionales. Y ahí ya no es cuestión de que no exista de verdad profesional bueno en el mercado, que lo hay, y mucho, sino que las empresas han elevado los niveles de exigencia de los perfiles mucho más allá de lo que lo hacían hace unos años. Podem dir que ara no només busquen un candidat, sinó que busquen el millor? Efectivamente. Quant de temps sol durar ara un procés de selecció? Entre 4 y 6 semanas sería lo lógico. Durant aquest procés de selecció, un candidat mitjà, quantes entrevistes pot arribar a pasar? Aquí en algunos casos muchas, incluso. Mira, te puedo decir que se pueden pasar hasta 6 entrevistas. Fins a 6 entrevistes podria passar, no Sí. sempre amb el mateix entrevistador. No, normalmente nunca. Quines són les empreses que tenen uns processos de selecció més exigents en aquests moments? Las multinacionales. Las empresas con proyección internacional, las empresas que tienen más medios a la hora de desarrollar un proceso, son aquellas que siempre han sido exigentes y ahora todavía lo son más. Les rondes d'entrevistes solen ser eternes. A banda de fer-se de manera presencial, també es poden fer per telèfon, via Skype. Són entrevistes en les que no només es va parlar del currículum o de l'experiència professional d'una persona, sinó en la que es posen, com tu deies, exercicis matemàtics que serien dignes d'un Pitàgores o que fins i tot proves de creativitat i personalitat que són autèntics trencaclosques. ¿Ens podries posar alguns exemples? Y se pueden hacer preguntas muy, ¿cómo te diría? Muy extrañas, ¿no? O muy fuera de lugar. No sé, por ejemplo, pues te pueden preguntar en cuánto tiempo crees tú que tardaría en evacuarse Madrid o cuántas vacas hay en Canadà o cosas de estas, ¿no? Quin trellat tenen aquestes preguntes? Què és el que es pretén saber del candidat amb aquest tipus de problemes? Exacto. Básicamente, en ese momento, ya te digo, y es una cuestión del entrevistador, lo que está buscando el entrevistador es ver la reacción emocional de esa persona, ver las posibilidades de bloqueo o no de esa persona en ese momento y ver la reacción que pueda tener. Quins, Ximo, serien els errors més freqüents que encara continuen cometent-se en una entrevista de treball? No preparar la entrevista. Para mí, el error más grave que cometemos es no prepararla. I com la podem preparar? Mira, hay 3 factores. En una entrevista hay 3 factores que yo no olvido nunca y que todo el mundo les digo y que aquí en el libro los nombramos, que son, mira, primero, ¿cuál es la cultura de la empresa a la que estás acudiendo para hacer la entrevista? Fundamental, tienes que conocer qué entrevista, o sea, quién te va a hacer la entrevista y cuál es la empresa. La segunda, ¿a qué puesto de trabajo estás accediendo? Dependiendo del puesto de trabajo, la entrevista va a ser de una forma o va a ser de otra. Y tercero, ¿quién eres tú? No olvides quién eres. No olvides quién eres. Es decir, si no te sientes cómoda con unos grandes tacones, si vas más a gusto con una determinada ropa, sé tú misma. No confundas... No vulguem donar una idea de lo que no som. Hi ha alguna manera de poder despertar l'interès de l'entrevistador i canalitzar positivament el rumb de l'entrevista? Sí. Aparte de decir
que tienes que ser positivo, que tienes que llevar una gran sonrisa, y no quitártela nunca, pero no una sonrisa impostada, sino una sonrisa de verdad, también interior. Lo que tienes que hacer con el entrevistador es enamorarle. Enamora al entrevistador i el trabajo serà tuyo. Si durant el procés de l'entrevista, al final, ens donen l'oportunitat de fer nosaltres una pregunta, què hauríem de fer en aquesta ocasió? Usar ese tiempo, siempre. Es el único momento en el que puedes hablar tú sin que nadie te condicione. Habla, utiliza ese tiempo, no te enrolles, evidentemente. No quieras ir más allá de lo que deberías. Utiliza ese tiempo para resaltar, para destacar tus puntos fuertes. Volvemos a la primera pregunta de la entrevista. Tienes una marca personal, que no tiene por qué ser maravillosa, pero ahí, en ese momento, es cuando la tienes que vender. Ahí es cuando tienes que dejar ese recuerdo, ese bon sabor de boca que te ha dado la oportunidad del entrevistador de hacer. El que està clar, Ximo, és que no hi sol haver una segona oportunitat i que, per tant, hem d'anar com més preparats millor. Per supost, Clara. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Bon dia.